Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Salazar. Hoy les vengo a presentar la solución del ejercicio 1059 del libro de termodinámica Jonas Engel, octava edición. Este ejercicio es presentado en la materia ciclos de potencia de la Universidad Nacional. Eh, el problema que vamos a desarrollar es el problema 1059, que nos dice: determina la destrucción de exergia asociada con cada uno de los procesos del ciclo de Rankine descrito en el problema 10.16, suponiendo una temperatura de la fuente de 1500 grados Kelvin y una temperatura del sumidero de 290 grados Kelvin. Bueno, como vemos, el problema nos permite determinar la destrucción de exergia asociada al ciclo Rankine. Bueno, como no conocemos cuál es el planteamiento del problema 1016, vamos a solucionarlo y de ahí sacamos los datos que necesitamos para resolver nuestro problema. Bueno, el problema 16 nos dice: considera una planta termoeléctrica de vapor de agua de 210 megawatts que opera en un ciclo Rankine ideal simple. El vapor entra a una turbina a 10 megapascales y 500 grados Celsius y se enfría en el condensador a una presión de 10 kilopascales. Muestre el ciclo en un diagrama TS con respecto a las líneas de saturación y determine: A. La calidad del vapor en la salida de la turbina. B. La eficiencia térmica del ciclo. Y C. El flujo máximo de vapor. Listo. Para dar solución a este problema, me voy a basar en 5 temas en específico. Bueno, los cuales son: primero, vamos a plantear una tabla de datos de qué es lo que nos da el problema y qué es lo que nos pide el problema. Segundo, voy a plantear el esquema, en este caso del ciclo Rankine, y el diagrama TS para nuestro proceso. Tercero, voy a hacer las suposiciones más importantes para resolver el problema y que facilitará los cálculos. Cuarto, voy a desarrollar los cálculos, y quinto, daré los resultados. Tabla de datos. Bueno, como miramos, el problema 1016 nos entrega los siguientes datos. Nos dice que para el estado 1 tenemos una presión de 10 kilopascales. Para el estado 2 tenemos una presión de 10 megapascales. Para el estado 3 tenemos una temperatura de 500 grados centígrados y una presión de 10 megapascales. Y para el estado 4 tenemos una presión de 10 kilopascales. Para nuestro problema en específico, el 1059, los datos que nos dan es la temperatura de la fuente, que son 1500 grados Kelvin, y la temperatura del sumidero, que es 290 grados Kelvin. Bueno, estos son los datos que nos entregan los problemas. Ahora vamos a ver los datos que necesitamos hallar o que el problema nos dice que encontremos. Entonces, en el problema 1016 nos pide encontrar, eh, literal A, la calidad del vapor en la turbina; literal B, la eficiencia térmica del ciclo; C, el flujo máximo de vapor. Respecto a este literal C, creo que no es de mucha necesidad encontrarlo,
Y bueno, más adelante nos daremos cuenta porque no lo vamos a encontrar. Bueno, y para nuestro problema 1059 vamos a encontrar la destrucción de energía asociada a cada proceso del ciclo. Aquí les presento el esquema general de lo que plantea el problema 259 y 1016. Entonces nos dice que tenemos una caldera, pues tenemos un ciclo Rankine, está la caldera, la bomba, la turbina y el condensador. Nos dice que el vapor que sale de la caldera está a 10 megapascales y 500 grados centígrados, y este pasa a la turbina entregando el vapor a una menor presión que es de 10 kilopascales. Bueno, tenemos los cuatro estados: el estado 1, estado 2, estado 3 y estado 4. Vemos que en el condensador hay una salida de calor, en la caldera hay una entrada de calor, en la bomba hay un trabajo de eje, y en la turbina también hay un trabajo de salida. Bueno, al lado derecho tenemos el diagrama TS, donde podemos ver que la entropía en el estado 3 es igual a la entropía en el estado 4, y la entropía en el estado 1 es igual a la entropía en el estado 2. Esto, esto ocurre porque el ciclo Rankine es ideal, y así facilitará los cálculos. Bueno, tenemos la temperatura 500 grados centígrados, y a continuación voy a destacar las suposiciones más importantes para desarrollar el problema. Entonces tengo que, primero, deben existir condiciones estacionarias de operación. Los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes. Como es un ciclo Rankine ideal, tanto la turbina como la bomba son procesos isentrópicos. No hay caídas de presión en la caldera ni en el condensador. El vapor sale del condensador como líquido saturado. Bueno, esas son las suposiciones más importantes para el ciclo ideal simple, que es en nuestro caso problema. A continuación les voy a presentar los cálculos que desarrollé. Bueno, primero se desarrolló el literal A, que es encontrar la calidad del vapor a la salida de la turbina del problema 1016. Vamos a resolver el literal A y el literal B con el fin de encontrar los datos que necesitamos para resolver el problema 1059. Bueno, entonces empezamos. Tenemos que para el estado 1, el ejercicio nos da una presión 1 de 10 kilopascales. Y por la definición de que es un ciclo Rankine simple, vamos a decir que el líquido está saturado. Bueno, entonces para este estado nos vamos a la tabla A5 y vamos a encontrar los datos de entalpía, que nos da un valor de 191.81 kilojoules por kilogramo, que también corresponde a la entalpía final. Como podemos ver, aquí está la tabla. Entonces lo que hacemos es, entramos con una presión de 10 kilopascales, y entonces vamos a tener un volumen final que es 0.001010
la entalpía final, que como le dijimos es 191.81 kilojoules por kilogramos. Recordemos que el volumen, como no está cambiando, ese volumen 1 también va a ser igual al volumen final. Bueno, por el momento para el estado 1 simplemente necesitamos esos dos datos. Ahora, para el estado 2, el ejercicio nos dice que para el estado 2 tenemos una presión de 10 megapascales que corresponden a 10.000 kilopascales. Y por S2 será igual a S1, que es un proceso isentrópico. Entonces tenemos que según la ecuación 10.3, que nos dice que el trabajo de bomba es igual al volumen por la presión 2 menos la presión 1. Entonces simplemente calculamos ese trabajo de bomba y nos daría un valor de 10.00899 kilojoules por kilogramos. Listo. Una vez hallado ese trabajo de bomba, nos vamos a la ecuación 10.2 y sabemos que para la bomba el trabajo va a ser entalpía 2 menos entalpía 1. Eso quiere decir que a la salida de la bomba se genera un calor y a la entrada de la bomba pues tenemos otro calor. Entonces la diferencia de esas dos entropías nos va a dar el trabajo. Bueno, como en este caso tenemos ya el trabajo de bomba, lo único que podemos hallar de esa ecuación sería la entalpía 2. Entonces la entalpía 2 sería igual a la entalpía 1 más el trabajo de bomba. Entonces la entalpía 2 es igual a 201.899 kilojoules por kilogramo. Listo. Hasta aquí ya tenemos definido el estado 1 y el estado 2. Ahora vamos a definir el estado 3. Bueno, para el estado 3 tenemos que la presión en 3 es igual a 10 megapascales y tenemos una temperatura de 500 grados centígrados. Como sabemos, el estado 3 es la salida del vapor y sabemos que este vapor va a salir sobrecalentado. Entonces utilizamos la tabla A6 y entramos con vapor sobrecalentado a 10 megapascales y a una temperatura de 500 grados centígrados para encontrar la entalpía 3 y, eh, y la entropía en 3. Entonces, como miramos aquí en la tabla tenemos que una presión de 10 megapascales y, y, a una, y a una temperatura de 500 grados centígrados tenemos una entalpía de 3375,1 y una entropía de 6,5995. Esos son los datos más importantes que necesitamos de ese estado 4. Bueno, ya con esos datos, entonces pasamos al estado 4. En el estado 4 tenemos que la presión en 4 es igual a 10 kilopascales y sabemos que la entropía en 4 es igual a la entropía en 3. Como en el estado 3 hallamos la entropía, podemos decir que la entropía en 3 es igual a la entropía en 4 y simplemente
despejamos en la ocasión, en la ecuación o la igualamos. Bueno, como sabemos que estamos trabajando con vapor sobrecalentado y el problema nos pide encontrar la calidad, pues utilizamos la ecuación eh, para encontrar la calidad, que es entropía en 4 menos entropía final sobre entropía final menos inicial. Entonces, en ese caso tenemos la entropía en 4, que es la misma que encontramos en el estado 3, y nos faltaría ya la entropía final y la entropía sub Fg. Entonces, de nuevo, nos vamos a la tabla y encontramos que la entropía S sub Fg, o la entropía final menos la inicial, es igual a 7.4996, y este dato lo reemplazamos en la ecuación para hallar la calidad. Y el otro dato que tenemos es entropía final, que sería 0.6492, y también lo reemplazamos en la ecuación. Bueno, reemplazando los valores, tenemos que 6.9995 menos 0.6492 sobre 7.4996 es igual a 0.79, que es la calidad que el problema nos pide hallar. Bueno, pasamos rápidamente a solucionar el literal B, que nos dice encontrar la eficiencia térmica del ciclo. Entonces, utilizamos la ecuación 10.8 del libro de Sengel y encontramos que la eficiencia térmica es igual a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Hallamos el calor de entrada, que hace referencia a la caldera y no es más que la entalpía de salida de la caldera y la entalpía de entrada a la caldera. En este caso sería pues la entalpía del fluido, y sería vapor de agua. Reemplazamos los datos y tenemos un valor de 3173.29 kJ por kilogramos. Bueno, para hallar el calor de salida, realizamos el mismo proceso. Sería entalpía en 4 menos entalpía en 1. Pero en este caso no tenemos entalpía en 4. Así que utilizamos la ecuación entalpía final más la calidad por la entalpía final menos la inicial. En ese caso sería H sub Fg. Reemplazamos los datos y tenemos una entalpía de 2081.50 kJ por kilogramo, y esto corresponde a la entalpía 4. Con este dato reemplazamos en la ecuación de calor de salida, y tenemos que el calor de salida es igual a 1889.75 kJ por kilogramo. Reemplazamos en la ecuación 18 y nos da que la eficiencia térmica de ese ciclo Rankine ideal simple tiene una eficiencia del 40%. Listo. Hasta aquí solucionamos el literal A y el literal B del problema 10.16 con el fin de obtener ciertos datos y entender el problema 10.59, que hace referencia a las soluciones que acabamos de hallar. Entonces, el problema 10.59 nos pide encontrar la destrucción de exergía. Bueno, como sabemos, aquí los nuevos datos que nos dan es la temperatura de fuente, que es de 1500 grados Kelvin, y la temperatura del sumidero, que es de 290 grados Kelvin. Recordemos, entropía en 1 es igual a la entropía en 2
por el diagrama TS y la entropía en 3 es igual a la entropía en 4. Eso nos dice el ciclo ideal de Rankine. Bueno, entonces empezamos. Para el estado 1 y 2, la destrucción de exergía sería igual a 0, y para la destrucción de exergía entre el estado 3 y 4 también sería 0. Eso es porque la entropía en estos dos sistemas es constante y, perdón, es entrópica. Entonces no hay ninguna irreversibilidad, y como no hay ninguna irreversibilidad, sencillamente no hay destrucción de la energía y tendría un valor de 0. En cambio, para, para los estados 2 y 3 y 4 y 1 sí hay irreversibilidades que corresponden a la pérdida de calor, y a otros fenómenos. Entonces, ya tenemos la entropía en 4 es igual a la entropía en 3 y tenemos un valor de 6.5995. Entonces simplemente quedaría ya la entropía en el estado 1 que corresponde a la entropía en el estado 2. Entonces, de nuevo, nos volvemos a la tabla y encontramos el valor de la entropía 1. Para hallar este valor, entonces nosotros tenemos que en el estado 4 tenemos tenemos una presión de 10 kilopascales. Entonces, como podemos ver en la tabla, ahí podemos encontrar la entropía final, en este caso 0.6492. Y obtenemos ese valor y ya tenemos entonces entropía en 1, entropía en 2, entropía en 3 y entropía en 4. Esos datos los reemplazamos en la ecuación 1019, que nos plantea cómo determinar la destrucción de la energía en cada proceso del ciclo. En este caso tenemos los 4 procesos: proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4, y como dije anteriormente, en este caso simplemente habría destrucción de la energía en el estado de 2 al 3 y del 4 a 1. Entonces, para determinar la destrucción de energía en el estado 2 y 3, reemplazamos los valores y en la ecuación 1019 tendríamos que la temperatura del sumidero 290 kilogramos por eh, entropía en 3 menos entropía en 2 menos el calor de entrada sobre la temperatura de la fuente. Reemplazando esos datos en la ecuación, tenemos que la destrucción de energía en el estado 2 al 3 es de 1113.32 kJ por kilogramo. Y hacemos el mismo proceso para la destrucción de energía en el estado del 4 al 1 y obtenemos un valor de 164.16 kJ por kilogramo. Bueno, espero que este video haya sido de mucha ayuda para algunos compañeros, y con esto doy fin al problema 1059 del capítulo 10 del libro de termodinámica, octava edición, John Usain.